Colombia, un gran saludo desde Bogotá, Colombia, a todas las personas que están por allí conectadas, ya escuchándonos, a David García, a Alejandro Areco de la Argentina, a Mireya Arias, al señor Abdelrahman Shaher, que como siempre nos acompaña en estas tardes, a nuestra querida amiga Marta Hasbun, a Aida Luz Ocampo, a Alejandro Areco, a Angie Daniela Vargas, a Aida Luz Piñeros, a David García, a Diego Carrión, a Falle Simadi, nuestro gran amigo Falle Simadi de El Salvador, Juliana Quiroga, King Diamond Santa María, no sé cuál sea su nombre, pero un gran saludo también. Leonardo Garzón, Leti, Janet Muñoz, Lina Camila Rieta, Luis Fernando Cadavid, Luz Ángela Oyola, nuestra querida amiga de la Argentina, Mabel Hassan Salim, María Jaramillo y todas las demás personas que están aquí conectadas, que no alcanzo a visualizar en este momento en nuestra pantalla, nuestra querida amiga Sonia Martínez. Un saludo para todos ustedes. Espero que se encuentren bastante bien. América Latina sigue teniendo una actividad bastante agitada todos estos días, desde actividades políticas, culturales, el tema del COVID. Por lo tanto, nuestros más sinceros deseos para que todos ustedes se encuentren bien y sobre todo nos podamos reunir, seguir reuniendo en este espacio de tertulias, que día a día trabajamos temas cada vez más interesantes, con invitados, algunas veces internacionales, otras veces locales, otras veces conmigo, pero siempre con la excusa de trabajar alrededor de Palestina. Mm, Vamos a discutir hoy, yo creo que la pregunta que más nos ha rondado, o una de las preguntas que más nos ha rondado en estos días a propósito del tema palestino, y tiene que ver mucho con las elecciones en Israel, o bueno, más que las elecciones, con el sistema político y el gobierno israelí. ¿Qué va a poder pasar? ¿Cómo va a repercutir sobre Palestina y sobre la ocupación? Para ello voy a compartir una presentación, un poco para graficarlo visualmente, de qué se trata este tema y hacer un par de explicaciones sobre el sistema político israelí. Voy a empezar a compartir a partir de este momento. Ahí ya lo estamos viendo, creo, y aquí debemos tener la presentación en pantalla, titulada Nuevo Gobierno en Israel, implicaciones para Palestina. Eh, a mí me gusta mucho rotar las tertulias para que no sea siempre algo plano. Hemos tenido dos invitados internacionales. Bueno, la primera de este ciclo la inicié yo. Hemos tenido dos invitados internacionales espectaculares. Vamos a volver a tener invitado internacional el próximo miércoles. Les hago desde ya la invitación, entre otras cosas. Nos va a acompañar una investigadora palestina, chileno-palestina, que está en este momento haciendo su posgrado en Edimburgo, y le escuché hace poco una ponencia muy interesante sobre el apartheid israelí, a partir de los 5 diferentes enfoques que se puede tomar: los palestinos en la diáspora, los palestinos de Gaza, los palestinos de Cisjordania, los palestinos de Jerusalén Este, los palestinos del 48. Cada uno de ellos vive o bueno, sufre más que vive, un apartheid diferente, una serie de medidas restrictivas diferentes por parte de Israel. Ella nos va a acompañar en 8 días, invitadísimos ya para que nos acompañen en esa tertulia. Y hoy, como les decía, espero no aburrirlos, los voy a acompañar yo, justamente con esta presentación, a propósito del nuevo gobierno en Israel, implicaciones para Palestina. Que vamos a conversar muy rápidamente para dar tiempo al mayor intercambio de opiniones y de preguntas entre todos. Vamos a trabajar sobre 3 puntos, sobre 3 temas. Vamos a hablar del sistema político israelí. Vamos a entrar en una segunda sección que he querido titular Una falsa izquierda y derecha. Ya se van a dar cuenta por qué. Y nos vamos a concentrar de lleno en la tercera parte de la presentación, y es discutir quién es quién en la política israelí.
un poco para ver cómo se ha conformado el gobierno actual. De entrada, la idea principal o la hipótesis de trabajo, como la quieran llamar ustedes, es que poco va a cambiar las circunstancias para los palestinos con el gobierno que aparentemente se ha organizado en Israel en esta semana. No van a mejorar sustancialmente las cosas, no van a mejorar. No va a ser muy diferente al gobierno de Netanyahu o a la secuencia de gobiernos de Netanyahu, y no va a ser muy diferente básicamente por la conformación de los partidos políticos como tal dentro de Israel y por las figuras que lideran esos partidos y lo que proponen estos partidos. Partidos, entre otras cosas, que hacen parte de la coalición, en su mayoría. Entonces, vamos a trabajar un poco para desarrollar esa idea, un poco pesimista, ¿sí? Yo le digo a mis alumnos que el hecho de trabajar en relaciones internacionales y ser internacionalista y sobre todo enfocarme en la corriente neorrealista hace que uno siempre caiga o vuelva sobre este tipo de análisis, ¿no? Que uno antes que esperar cosas positivas, uno haga una radiografía muy clara y muy contundente y sobre eso ahora sí hacer un diagnóstico que muchas veces es negativo y en esta situación es una de esas situaciones. No va a cambiar mucho, no va a haber un giro hacia algo positivo con este nuevo gobierno, no necesariamente. Vamos entonces a desarrollar esta idea sobre estos tres componentes. Y para ello, empecemos pues con el análisis o la discusión sobre el sistema político israelí, a manera tal vez incluso de introducción, para podernos ubicar en por qué ha sido tan difícil para los israelíes armar gobierno, cómo han jugado los palestinos allí, cómo han quedado en medio de los intereses políticos de los palestinos allí, gracias en buena medida a la forma como se configura este sistema político en Israel. El sistema político israelí es bien particular, ¿sí? En la medida en que al Parlamento israelí se le da un poder enorme. Voy a utilizar el puntero láser para poderlos guiar un poco más fácilmente en esta imagen. Al Parlamento israelí, o como ellos la llaman, la Knesset, se le da un poder gigantesco. ¿Cómo se eligen los parlamentarios de la Knesset? Se eligen a través de votación directa. La gente, los israelíes, las personas que tengan ciudadanía israelí pueden votar, votan, escogen los miembros del Parlamento y el Parlamento tiene una doble función. Por un lado, escoge al presidente, el presidente israelí, que es una figura, valga la pena decirlo, netamente protocolaria, no tiene ningún tipo de injerencia a la hora de tomar decisiones, o decisiones de Estado, ¿no? No tiene mayor relevancia. Tiene dos funciones, en buena medida. Uno es asumir, llamémoslo así, a, la imagen presidencial. Esto es básicamente protocolo, como les decía. Pero la otra función sí es relativamente importante y es proponerle al líder de la bancada mayoritaria en el Parlamento formar gobierno. Ya explico un poquito eso. Este es el que nomina, el presidente es el que nomina el líder de la bancada que iría a formar gobierno. Esa es de pronto la única función medianamente importante que tiene el presidente en Israel. El resto del poder, toda la toma de decisiones, el poder real, no lo va a tener el presidente, sino lo va a tener la figura del primer ministro. Este primer ministro, ¿cómo se escoge? Volvemos a la Knesset, volvemos al Parlamento israelí. El Parlamento israelí tiene 120 escaños. Por lo tanto, la mayoría la conforma el número mágico 61. Sería la mitad más uno, la mitad de 120, pues sería 60. Quien logre un escaño más tendría la mayoría del Parlamento. O sea, quien logre 61 escaños va a tener la mayoría parlamentaria. Esa mayoría parlamentaria se puede lograr de dos formas. O a través de un único partido que logre esos 61 escaños. Eso hace mucho tiempo no ocurre en Israel. O, si un solo partido no logra los 61 escaños, se puede formalizar una alianza entre varios partidos
para que en esa alianza se suman los escaños de varios y ahí sí se logre 61, la cifra mágica es 61. Si esa alianza se da, ¿m? Y se tiene una bancada ahora de 61, el presidente escogería uno, tal vez el más representativo dentro de esa alianza que se ha formado, el presidente lo escogería y lo invitaría a formar gobierno. ¿Qué es formar gobierno? Materializar o afianzar más bien esta alianza y definir todos los cargos del Ejecutivo, especialmente todos los ministerios. ¿Ya? Entonces, ¿quién viene siendo el primer ministro de Israel? El líder, en buena medida, de esta bancada que logre 61 escaños en el Parlamento israelí, sea a través de un único partido que logra eso, como les digo, esto hace mucho tiempo no ocurre en Israel, o sea a través de la sumatoria de varios partidos que permiten generar una alianza y lograr 61. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos, cuando menos 30 años tal vez dentro de Israel. Ahora bien, esta segunda vía le da mucha posibilidad y mucho poder a los partidos pequeños. Por ejemplo, hablemos de uno de los partidos principales que es al cual pertenece Netanyahu, el partido Likud. El partido Likud es uno, posiblemente los más poderosos, supongamos que logra 30, 35 escaños, es el partido que más escaños logra, pero obviamente 35 no es 61. Likud necesitaría muchos más partidos pequeños para llegar a esta cifra mágica. Empezaría entonces, en este ejemplo que estoy poniendo, empezaría el Likud a buscar el apoyo de partidos pequeñitos que han logrado tan solo 2, 3, 4, 6, 10 escaños para tratar de agrupar la mayor cantidad posible de parlamentarios y lograr el 61 requerido. Se han caído alianzas por partidos que tienen 2 o 3 parlamentarios nada más. Esos son los 2 o 3 que le haría falta para llegar al 61. Entonces, por esa razón, los partidos pequeños en Israel llegan a ser tan potentes muchas veces y tan poderosos, porque de ellos depende que el partido más fuerte logre la bancada necesaria para lograr el 61 de los escaños de la Knesset. Esta explicación que le estoy dando es muy importante para entender un poco cómo aparentemente se va a distribuir en este periodo que viene el cargo de primer ministro. Y van a notar, van a recordar esto que les estoy diciendo, lo van a recordar ahora un poco más adelante. ¿Qué pasaría si a la mitad del camino esta alianza que le permitió a un bloque lograr 61 escaños, qué pasaría si esa alianza se rompe a mitad de camino? Los israelíes tienen que volver a elecciones. Por esta razón, en los últimos 4 o 5 años, Israel ha hecho 4 elecciones. Porque en la medida en que va avanzando el tiempo, la alianza se rompe, ya no tendría el 61 escaños garantizados, y al no tener la mayoría de la Knesset, pues se disuelve el gobierno automáticamente. Esto es muy importante porque esto quiere decir que el poder de los partidos pequeños no es un poder solamente al momento de hacer la alianza, no. Ese poder se va a mantener durante todo el periodo. Y el primer ministro que sea escogido en ese momento tendría que satisfacer los caprichos de esos partidos pequeños durante todo el periodo de su mandato. Por esta razón es que el populismo israelí normalmente se vuelca en contra de los palestinos. Muchas veces esos partidos pequeños le piden al primer ministro israelí mano dura en contra de los palestinos para seguir en la alianza. Y el primer ministro israelí muy seguramente va a hacerles caso y va entonces a hacer populismo a punta de sangre palestina. Por esta razón, reitero, es tan importante explicar de entrada, con un primer punto, cómo funciona el sistema político en Israel. Esto ocurrió o ha venido ocurriendo cuando menos desde el 2008, desde fines del 2008 hacia acá, cuando podemos analizar las operaciones israelíes en Gaza. La operación de diciembre del 2008, enero del 2009, plomo fundido, se enmarcaba en una crisis de gobernabilidad que el partido de ese momento, el partido Kadima, tenía,
y en consecuencia la primera ministra que existía en ese momento, que era Tzipi Livni, quiso apuntalar populismo, quiso apuntalar el apoyo de partidos pequeños y decidió lanzar la operación Plomo Fundido. ¿Mm? En el 2014, cuando Netanyahu lanza Borde Protector, en ese momento estábamos en la misma situación. Netanyahu requería urgentemente resolver un problema de apoyo interno y entonces se inventa, saca debajo del sombrero la operación Borde Protector, va y bombardea Gaza durante mes y medio y asesina 2.600 personas, 2.600 palestinos. La crisis de hace unos días, la misma situación. Netanyahu veía que posiblemente iba a perder la posibilidad de formar un nuevo gobierno, necesitaba urgentemente hacer populismo, necesitaba urgentemente convencer a los partidos radicales que lo apoyaran a él para lograr esta alianza y tener 61 escaños, y se inventa debajo del sombrero, se inventa de la nada la agresión contra Gaza, agresión entre otras cosas que no le sirvió para mantenerse en el poder. ¿Mm? Pero a lo que voy es que este sistema favorece entonces que el primer ministro de turno quiera hacer populismo a costa del derramamiento de sangre palestina. ¿Sí? Ahora bien, el segundo aspecto de la tarde de hoy, una vez presentada esta introducción, tiene que ver con lo que yo normalmente llamo una falsa izquierda y una falsa derecha en Israel. ¿Por qué razón? Este sistema político que vimos requiere alianzas de muchos colores y de muchos matices, como la alianza actual. En la alianza actual se tiene, entre comillas, partidos de izquierda en Israel y partidos de derecha y partidos de extrema fundamentación o fundamentalismo religioso. No obstante, ¿cómo se puede explicar un Frankenstein de este estilo? Se puede explicar de dos formas, y muy simple. En primer lugar, esto lo que nos muestra es que realmente no hay un claro espectro de izquierda y derecha, al menos en el sentido ideológico formal que nos tiene acostumbrados autores como Norberto Bobbio cuando explica qué es de izquierda y qué es derecha. Sencillamente ellos se llaman a sí mismos izquierda y derechas, pero en el fondo no lo son. Entonces son sencillamente matices del mismo nacionalismo. Y el segundo aspecto es esto, que en últimas lo que los caracteriza es una idea colonialista, nacionalista, que encuentran siempre puntos en común, y esos puntos en común es la colonización de Palestina. No importa si sea el partido A o el partido B o el partido C, el partido que se defina de izquierda radical o el partido que se defina de derecha radical, siempre van a encontrar como punto de unión esa colonización de Palestina. Por lo tanto, si uno le quisiera aplicar a los partidos políticos en Israel, si uno le quisiera aplicar la lógica formal de configuración ideológica de la izquierda y la derecha, no se pudiera aplicar, sencillamente todos serían matices de lo mismo. Que ellos se llamen izquierda y derecha entre ellos es otra cosa, pero en el fondo no son ni izquierda ni derecha, es como les digo, son matices de lo mismo, cuyo punto de unión viene siendo la colonización de Palestina. ¿Mm? Esta imagen que estamos viendo es un ejemplo de lo que les planteo. Esta es Tzipi Livni, para el 2008 y el 2009 era la primer ministra israelí. En ese momento ella representaba una alianza, una coalición de partidos aparentemente de centro-izquierda, pero aún así no tuvo el menor reparo, no tuvo el menor problema en ir a bombardear Gaza y asesinar 600 niños en esa ocasión. Entonces, aquí yo a veces desmoralizo a los periodistas que muchas veces nos preguntan en la embajada sobre estos resultados electorales en Israel. Llegan todos emocionados a decirnos, llegó a Israel, llegó al poder un gobierno de centroizquierda, hay posibilidades para los palestinos. Yo les digo, no hay posibilidades de nada, porque realmente no es una derecha real, no es una izquierda real, y lo que los une es el interés por la colonización palestina. ¿Mm? Ahora, esto se agrava con una situación también típica
del sistema político y del sistema de partidos de Israel, y es que es un sistema francamente multipartidista. El multipartidismo no está mal. Para muchos autores como Giovanni Sartori dirían que el multipartidismo es una de las mejores opciones en los sistemas de partidos. Recuerden ustedes que las otras serían o un sistema de un solo partido, un partido único, estaríamos hablando de un Estado totalitario, o de un bipartidismo, ¿no? Al mejor ejemplo de Estados Unidos. Para algunos, entre otras cosas, el bipartidismo reflejaría un sistema bastante estable. Para otros, el bipartidismo vendría siendo una especie de dictadura constitucional porque no habrían más opciones sino A o B. Entonces, estos que critican el bipartidismo siempre hablan que el multipartidismo normalmente tiende a ser la mejor o una de las mejores opciones en los sistemas de partidos. No obstante, como en muchas cosas de la política, no hay que abusar de ese multipartidismo, porque terminamos teniendo son partidos que no tienen ningún tipo de orientación ideológica, que se fundamentan sobre algún capricho especial más que una plataforma ideológica y que van a tener una muy corta duración. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que no viene al caso de Israel y de Palestina, y es Colombia. Nosotros en Colombia en su momento llegamos a tener 127 partidos políticos, eso fue en los años 90. Eh, Ningún teórico de multipartidismo va a aceptar como algo viable un sistema con 127 partidos. En teoría pura y absoluta, un partido político es una propuesta a sociedad, es un modelo ideológico, y por más que usted reúna a todos los filósofos de la humanidad, usted no va a reunir 127 propuestas filosóficas diferentes. Entonces, eso lo que nos decía era que había una atomización extrema y más que partidos políticos eran movimientos sociales o movimientos políticos con agendas muy limitadas y con una vida o con una existencia muy limitada, al menos en una línea de tiempo. Israel ha sido más o menos lo mismo. Israel en los últimos 20 o 30 años ha llegado a tener más de 60 partidos políticos diferentes. ¿No? Algunos, yo recuerdo mucho, una vez hicimos un estudio en la embajada sobre eso, y me llamó mucho la atención un partido que se llamaba Pirate Party, el partido pirata, así se hacía llamar, y el logo de hecho era un pirata con un parche en un ojo. Y la plataforma de este partido era la legalización de la droga. Obviamente, la vida de este partido fue muy efímera, se alcanzó a presentar para una sola elección, no logró pasar el umbral y ahí quedó. Pero este multipartidismo en Israel lo que favorece, lo que facilita es la atomización, uno, y dos, ante esa atomización, que cualquier intento por clasificarlos a izquierda o derecha sea infructuoso, porque finalmente vienen siendo caprichos de algún líder o matices de alguna idea central. ¿Sí? Y aquí aparecen partidos como el Likud, que lo estoy mostrando en este momento en la imagen, que los mismos israelíes a veces lo ubican más cerca del centro que la derecha radical, pero realmente el Likud ha sido unos partidos de donde han salido los primeros ministros más radicales en contra de Palestina, el mismo Netanyahu del Likud, o sea, difícilmente estaría en el centro, o en un centro real, eh, y muchos partidos se han atomizado desde el Likud, muchos incluso para radicalizarse un poco. Entonces, aquí se renueva o se reafirma esa hipótesis que les decía, que terminan siendo los partidos políticos en Israel, terminan siendo matices de lo mismo. Si el Likud está en el centro, pues pongan ustedes toda la cantidad de partidos que pueden estar todavía más a la derecha del Likud, y el Likud que tiene esta tradición tan tenebrosa dentro de la historia palestina. A la hora de la verdad terminan siendo matices de lo mismo, y sobre todo herederos del Likud, terminan siendo matices de lo mismo, y difícilmente, reitero, se pueden clasificar formalmente en izquierda y derecha, que dentro de Israel lo llamen izquierda o derecha es otra cosa. Por ejemplo, este partido realmente se llamaría Azul y Blanco, Jabón Laván, realmente traduciría el partido Azul y Blanco. Netanyahu lo acusó, o lo ha acusado recientemente, sobre todo en las elecciones del 2019, lo acusó de ser un partido de izquierda o de extrema izquierda incluso. Aquí en esta gráfica lo ubican en el centro, pero el Likud lo acusó de izquierda. Y resulta que el principal jefe de Azul y Blanco era el general, o es el general Benny Gantz, y yo no creo que un general israelí sea de izquierda,
honestamente no lo creo. Y además fue el que condujo las operaciones militares contra Gaza en el 2014. O sea, si es el izquierdo israelí, ¿cómo será la derecha? Sería la pregunta. O sea, la respuesta es simple, es que no hay izquierda ni hay derecha, es sencillamente los mismos matices de la misma orientación colonialista en contra de Palestina. ¿Sí? Entonces, por esa razón esta sección yo la titulaba así, una falsa izquierda y una falsa derecha, que reitero, son matices básicamente de lo mismo. Entremos en detalle con lo que más nos interesa en la tarde de hoy y es esta alianza gobierno 2021 que se conformó hace poco. Tiene 8 partidos. Entre estos 8 partidos suman 21, 61 escaños. Entre estos 8 partidos suman 61 escaños. Tienen la posibilidad entonces de formar gobierno, tienen la mayoría en la Knesset. El presidente israelí, el recién escogido presidente israelí, le encargó a Yair Lapid, a uno de los líderes de esta alianza, formar gobierno. Y ahí fue donde se materializó esta alianza entre estos 8 partidos: Yesh Atid, Yamina, Azul y Blanco, Nueva Esperanza, el Partido Laborista, o lo que queda del Partido Laborista, Israel Beitenu y Meretz. Vamos a ver rápidamente cuáles son estos y otros más partidos políticos israelíes que se quedaron incluso por fuera de esta alianza, para tener una idea, de nuevo, de quién es quién en la política israelí. Empecemos entonces por el Likud. Netanyahu, a ver, hace poco yo tenía un debate y la contraparte, a propósito de Gaza, la contraparte decía que eh, eran los palestinos los que se habían inventado la crisis en Gaza para ocultar eh, los problemas de gobernabilidad que enfrentaba el presidente Abbas, toda vez que el presidente Abbas llevaba ya un periodo largo en el poder. Y incluso la contraparte lo intentó comparar con los demás gobiernos de la región, que son gobiernos también bastante extensos, ¿no? La contraparte estaba feliz en su argumentación cuando le dije, bueno, pero si vamos por el lado de Israel, la situación es la misma. Netanyahu, si sumamos su primer periodo con el segundo periodo, tiene 15 años en el poder en el poder en Israel. O sea, si eso no se llama un gobierno de largo aliento, y además no tiene un sistema de pesos y contrapesos. En Palestina sí lo hay, porque finalmente en Palestina se separa presidencia de primer ministro y la separación es real. Aquí no. Aquí todo el poder lo acumula el primer ministro. Entonces decía, finalmente el sistema israelí no ofrece ninguna garantía democrática para nada, y Netanyahu no ofrece ninguna garantía democrática para nada. Aún así, el líder del Likud, del partido Likud como tal, es Netanyahu. Vamos a utilizar ese matiz de izquierda y derecha que yo normalmente critico tanto, pero un poco para asuntos pedagógicos y gráficos vamos a tomarnos la licencia de emplearlo, y en ese sentido el Likud vendría siendo o vendría estando en el espectro de los partidos de derecha dentro de Israel, con un nacionalismo muy marcado. ¿Cuál es su posición sobre la solución de los dos estados? Se opone. ¿Cuál es su posición frente a la solución de un solo Estado binacional con igualdad de derechos entre israelíes y palestinos? Se opone con más fuerza. Entonces, aquí es donde uno dice, entonces, ¿qué le sirve? O sea, los dos estados no le sirve y un solo estado tampoco le sirve, entonces, ¿qué le sirve? ¿La expulsión de los palestinos, entonces? ¿Tomar a los palestinos de Cisjordania, Jerusalén Este y de Gaza y echarlos al mar, o echarlos a Jordania o Egipto? Esa es la sin salida que muchos de esos partidos ofrecen al tema palestino. Ahora bien, el partido como tal fue fundado por allá en los 70. Tiene una historia también un poco trágica, un poco escabrosa, toda vez que nace como la evolución de un partido previo que se llamaba el Partido Herut. Este Partido Herut reunió varios de los líderes israelíes más radicales
y sobre todo asociados en su momento a un líder de una banda armada del sionismo que se llamaba Saeb Jabotinsky, que por allá en la Nakba hizo estragos en Palestina y fue responsable, entre otras cosas, de la masacre de Deir Yassin y de muchas otras masacres de aldeas palestinas. Es uno, recuerden ustedes que en su momento lo mencionábamos, que Israel, antes de su nacimiento, antes de su creación, o de su reconocimiento más bien por el sistema internacional, tuvo tres bandas armadas terroristas, que era la Haganah, el Stern y el Irgun, cada uno más radical, ¿sí? Este en particular, Jabotinsky, lideraba una de las facciones más radicales de estas bandas armadas, responsables, como le digo, de centenares de ataques a aldeas palestinas. De este movimiento de Jabotinsky se derivan o participaron varios de los primeros ministros israelíes posteriores, como Yitzhak Shamir, como Menachem Begin, como Ariel Sharon, y ellos van a conformar el partido Herut, que es un partido claramente sionista, y este partido se va a transformar en el partido Likud más adelante, que es de donde va a salir de nuevo, como les decía, Yitzhak Shamir, el tristemente recordado Ariel Sharon y Netanyahu. Esa es la historia un poquito del Likud. ¿Cuál es la posición en general entonces sobre Palestina, Cisjordania, Jerusalén y Gaza? La anexión formal. Ellos plantean que la solución es la anexión directa de los territorios palestinos. Este partido, Yesh Atid, es uno de los partidos que hace parte de la coalición actual. El líder de este partido se llama Yair Lapid, lo tenemos aquí en pantalla. Ellos se definen como tal un partido de centro y un partido secular. No obstante, no es en realidad un partido de centro, es un partido que se inclina hacia esa solución sin palestinos. De hecho, su posición sobre la solución de los dos estados es bastante ambigua. En muchas ocasiones la rechazan y hablan de la necesidad de una anexión de zonas muy grandes de Cisjordania. Este partido es un partido nuevo, realmente es un partido que nace después de todo lo que ocurrió en Plomo Fundido, después de la flotilla de la libertad, ese asalto que hizo Israel a esta flotilla de barcos que iba con destino a Gaza para romper el bloqueo, y sobre todo en el contexto del auge diplomático palestino y esta oleada de reconocimiento de Palestina como Estado a nivel internacional. En este contexto nace el Yesh Atid. Nace con bastante fuerza, de hecho en su primera participación electoral llega a tener 19 escaños en las elecciones del 2013 y desde allí ha empezado a tener una visibilidad cada vez más y más y más fuerte y un protagonismo más fuerte, al punto que hoy se convierte en uno de los dos grandes líderes de la coalición. Se plantearon un reparto en la figura del primer ministro. Yair Lapid va a hacer las veces del primer ministro en la segunda parte del periodo y en la primera parte del periodo, aparentemente, el que va a hacer las veces del primer ministro va a ser el otro gran líder de la coalición, que es Naftali Bennett, del cual en un momento vamos a hablar. ¿Cuáles han sido las posiciones de Yair Lapid, entre otras cosas, alrededor de Palestina y alrededor de la ocupación y alrededor de las relaciones con Estados Unidos? Esta frase la quise traer a cotación porque nos explica esa dependencia directa o esa alineación en el pensamiento entre el pensamiento de Yair Lapid y el pensamiento de Estados Unidos en relación con la ocupación de Palestina. Sin duda alguna es una posición supremacista, sin duda alguna es una posición casi que raya no solamente en el supremacismo racial, sino en el supremacismo moral sobre los palestinos. Este partido, a continuación el partido New Hope, Nueva Esperanza, es otro de los partidos de la coalición actual, ¿sí? Es liderado por Gideon Saar.
¿Cómo se propone este partido? El partido se propone a sí mismo un partido de derecha y un partido nacionalista. ¿Cuál es su posición sobre la solución de los dos estados? Se opone, se opone. Entonces, hasta ahora hemos visto dos partidos, ¿sí? El partido Yesh Atid, que tiene una posición bastante eh, ambigua y casi que también hacia la oposición, y el partido New Hope, con una esperanza que abiertamente se opone a la solución de los dos estados. Traje a colación una de las frases de Gideon Sa'ar que causó mucho revuelo hace poco. Él decía a un medio europeo que el principal reto para los asentamientos israelíes era bloquear el crecimiento palestino para controlar las áreas abiertas de Judea y Samaria. O sea, es un partido que arranca de la base de la colonización palestina, que arranca de la base del negacionismo de Palestina. De hecho, llama a Cisjordania, lo llama Judea y Samaria, que es la perspectiva del sionismo religioso. Y es un partido abiertamente dedicado a la construcción de asentamientos y de colonias en Palestina. Un partido relativamente nuevo también y que ha hecho escuela desde el Likud. Es una especie de escisión del Likud, perdón. Este es el tercero de los partidos de la coalición, que es, junto con el de Yair Lapid, es tal vez el segundo partido más fuerte en esta coalición. Es el partido Yamina. Más fuerte entre comillas, realmente solamente obtuvo 6 escaños, nada más. Pero estos 6 escaños le permitieron, fueron fundamentales para armar esta coalición de 61. Yo les decía a ustedes que en este esquema de los 61 los partidos pequeños tenían mucho poder. Sin duda alguna, Naftali Bennett no hubiera pensado que con 6 escaños hubiera podido ser primer ministro de Israel. Sin embargo, sin esos 6 escaños hubiera sido imposible a la coalición armarse. Y eso lo sabe Naftali Bennett. Por esta razón, con esos escasos 6 escaños, exigió que él tenía que liderar la coalición junto con Yair Lapid y exigió que él tenía que ser primer ministro en un esquema de alternancia con Yair Lapid y que además él iba a ser el primero de los 2 primeros ministros que iba a haber y que pasados un par de años le iba a entregar el poder a Yair Lapid con tan solo 6 escaños. O sea, impensable por sí solo. Ese es el poder de los partidos pequeños y de los partidos extremos y de los partidos radicales en Israel. ¿Qué ideología se autoproclama Yamina? Ellos se proclaman como un partido un partido sionista, de una orientación sionista, pero no cualquier sionismo, sino un partido del sionismo religioso. O sea, en otras palabras, es un partido de los que asumen que en efecto colonizar Palestina es parte de una promesa divina. Es uno de los partidos que más apoya los grupos fundamentalistas que hay en Israel y que colonizan Palestina, estos colonos que uno ve usurpando propiedades palestinas en nombre de Dios. Y también son los partidos que mejor relación tiene con el lobby sionista religioso en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Es el partido que le habla a estas comunidades cristianas romanas y cristianas protestantes de profecías bíblicas y del derecho legítimo de Israel a estar allí, porque esto es parte de una profecía y que esto recrea, entre otras cosas, la idea de pueblo de Dios y de tierra prometida. Esta es en buena medida la línea de este sionismo religioso. Por lo tanto, es obvio que se oponga a la posición de la solución basada en 2 estados y muchísimo más que se oponga a la solución de un solo estado binacional, con igualdad de derechos. Casualmente, he traído algunas de las frases también típicas o que han causado más revuelo, dichas por Naftali Bennett, quien les repito, va a ser muy seguramente, va a ser el primero de los 2 primeros ministros israelíes que va a sacar esta coalición. Va a ser el primer ministro en los próximos 2 años. Es muy posible que así sea. La primera causa escalofríos. He matado a muchos árabes en mi vida y no hay problema con eso. La segunda, los terroristas palestinos deberían ser asesinados en lugar de liberados. Y este personaje es el que va a recibir el gobierno en Israel
así como van las cosas. Aquí es donde volvemos al pesimismo personal. O sea, yo no creo que como un personaje de estos al frente de Israel, la solución para los palestinos vaya a mejorar. ¿No? No lo creo, o al menos no vaya a mejorar drásticamente. Este otro partido, el Partido Laborista, también hace parte de la coalición actual. Es uno de los partidos más antiguos en Israel, junto con el Likud, pero es un partido venido a menos. Es un partido que tuvo mucha fuerza, es un partido que en su momento llegó a poner primeros ministros casi que sin necesidad de tener coaliciones con pequeños partidos. Es un partido que abrió las puertas en su momento a la negociación con Palestina, sobre todo con Yitzhak Rabin, que estuvo muy cerca de lograrlo hasta que otro sector israelí fue y mató a Yitzhak Rabin, a su propio primer ministro. No obstante, el Partido Laborista, aunque ellos se asumen de centro izquierda, siguen siendo sionistas. Aunque ellos se definen de una línea del sionismo liberal, pero realmente siguen siendo sionistas. Y su interés por colonizar Palestina es el mismo interés de los otros. Y aquí vale la pena recordar que también el Partido Laborista y también escisiones del Partido Laborista como el Partido Kadima, que en su momento les mencioné con Cipilline, cuando han tenido que ir a bombardear Gaza, cuando han tenido que encarcelar palestinos, niños, mujeres o niños, lo han hecho sin ningún tipo de diferencia con el Likud. Es básicamente lo mismo. Posición sobre la solución de los dos estados. En el papel ellos dicen que lo apoyan, en el papel. Sin embargo, en la realidad, más que la opción de los dos estados, ellos asumen la posibilidad de una especie de Estado palestino sin autonomía plena y con colonias israelíes dentro de Palestina sin quitarlas de allí. O sea, básicamente la misma colonización y la misma ocupación disfrazada. Es la propuesta del Partido Laborista. Como les decía, es uno de los partidos más viejos que hay en Israel. Prácticamente se asume como el partido que funda el Estado de Israel. Y es el partido que va a liderar las negociaciones con los palestinos en el marco de los acuerdos o las negociaciones de Oslo. Dio pie a que llegara al poder Ariel Sharon del Likud en el marco de la segunda intifada, y también de allí se han derivado algunos otros partidos políticos israelíes, como en su momento lo fue Kadima, tal vez. En este momento lo lidera la política israelí que está allí en la pantalla, que es Marek Mikaeli, que recuerda, entre otras cosas, también ese origen extranjero de los líderes israelíes. El partido Meretz hace parte también de la alianza actual. Lo lidera Nitzan Horowitz. Ellos se autodefinen también un partido de sionismo liberal, pero finalmente sionismo. Finalmente sionismo. La posición sobre los dos estados de este partido es bastante ambigua. Cuando tiene que pronunciarse, sin embargo, por la colonización, se pronuncia a favor de la colonización de Cisjordania y, evidentemente, no lo pone ni siquiera en duda, la colonización de Jerusalén Oriental. Este partido, y paso rápidamente a este en lugar de concentrarme en el Meretz, es tal vez el partido que más discusión o más debate ha suscitado en Israel, el Partido Azul y Blanco. El líder del partido es el general Benny Gantz. En el periodo que está terminando en Israel, fue ministro de Defensa y también primer ministro suplente. Netanyahu lo acusaba de ser extrema izquierda. Yo reitero lo que les decía al inicio. Yo difícilmente creo que un general israelí sea de izquierda. O sea, no lo creo. Ellos, sin embargo, se planteaban más bien como una especie de centro-derecha nacionalista. En el fondo,
para mí siguen siendo básicamente la misma expresión del colonialismo israelí y de la ocupación israelí. Y esto se resume en los roles en la operación Borde Protector en 2014. ¿Mm? El que dio la orden de ir a bombardear Gaza fue Netanyahu, y el que fue y la bombardeó y la hizo polvo fue el general Benny Gantz, el que estamos viendo ahí en la pantalla, cuando él estaba activo y era el comandante de las fuerzas militares de Israel. Entonces, no hay mucha diferencia. Así el uno acuse al otro de izquierdista, realmente no hay mucha diferencia entre Netanyahu y Azul y Blanco. La posición sobre los dos estados es ambigua. De nuevo, es una posición muy similar a los anteriores en la medida en que hablan de la necesidad de avanzar en la negociación hacia los dos estados, pero no aceptan el desmonte de las colonias israelíes, no acepta la posibilidad de que Palestina tenga instituciones de defensa, no acepta la posibilidad de que Palestina tenga control de sus fronteras, ni soberanía de su espacio aéreo. Entonces, pues básicamente no acepta, en términos reales, no acepta un Estado palestino independiente, sino más bien un Estado palestino tributario de Israel. Hay otro partido más que no hace parte de la coalición actual, pero sí hizo parte y sí se acercó al gobierno de Netanyahu, que era un partido que se llamaba así, sionismo religioso, ¿sí? Religious Zionism. El líder es el que vemos en la pantalla, Bezalel Smotrich. Y no es cualquier imagen la que busqué de él para ponerla acá. Estaba preso al momento de esta foto, y estuvo preso, entre otras cosas, ya hace casi 15 años, porque se opuso fuertemente a que Israel retirara las colonias que tenía en Gaza, y se opuso tan fuerte y tan violentamente que incluso fue acusado de ejercer violencia contra la misma policía israelí, pero aún así pues, no pagó cárcel, o sea, realmente fue acusado, estuvo detenido un tiempo corto y salió a hacer política. Se define como un partido de extrema derecha, sionismo religioso, ultranacionalismo, conservadurismo. Se opone evidentemente a la solución de los dos estados. Y acusa normalmente a Netanyahu, lo acusa de débil y de cobarde. ¿Sí? Algunas frases justamente de Bezalel Smotrich. Israel debe abortar la esperanza palestina. ¿Sí? A propósito de la posibilidad de un Estado palestino. O le dijo alguna vez a la Deutsche Welle, le dijo Netanyahu es un cobarde, a propósito de las agresiones israelíes a Gaza. Para Smotrich, Netanyahu debía llevar todavía más a fondo la destrucción de Gaza. A France 24 en algún momento dijo, debe haber un gran Israel donde la autoridad palestina no exista. También a France 24 en una entrevista que le hicieron dijo algo que a mí me parece escabroso, que es abiertamente racista, y dijo, es natural que mi esposa no quiera acostarse junto a alguien que acaba de dar a luz a un bebé que podría asesinarla en otros 20 años, a propósito de una negativa que él planteó para que su esposa diera a luz en una clínica israelí donde atendían también a mujeres palestinas. Entonces él dijo que básicamente no quería que su esposa diera a luz en el mismo sitio donde habían nacido bebés palestinos. Y a propósito de las manifestaciones palestinas en Jerusalén, a Anadolu recientemente lo entrevistó y le preguntaron pues que si en él estaría a controlar estas manifestaciones, él qué podía hacer, y él respondió sencillamente diciendo o disparándole a los palestinos o encarcelándolos o sencillamente expulsándolos. ¿Mm? Esta es la posición de Bezalel Smotrich, de este partido del sionismo religioso. El partido Shas tampoco hace parte, como tal, de la coalición actual. Lo lidera Airech Deri, actualmente el ministro del Interior, o fue uno de los ministros del Interior que tuvo Netanyahu, hace parte más bien de la coalición con Netanyahu. Es un partido que también se opone a la solución de los dos estados, y es un partido que se define como un partido no solamente religioso, sino un partido claramente conservador. ¿Mm?
Este otro partido, también religioso, Judaísmo Unido de la Torá, lo lidera Jacob Litzman, que en su momento fue ministro de Vivienda y de Construcción del gobierno de Netanyahu. Aquí vale la pena hacer una observación, no sé si ustedes se han dado cuenta, la cantidad de partidos religiosos que hay en Israel, ¿sí? La cantidad de partidos religiosos que hay en Israel. En Palestina realmente hay un solo partido de orientación religiosa que es Hamas. Y aún así, los medios de comunicación venden al mundo la idea que el fundamentalismo religioso se puede apoderar de Palestina. ¿Mm? Pero ante la cantidad de partidos políticos religiosos fundamentalistas que hay en Israel, los medios de comunicación no dicen nada. Israel está mucho más cerca del fundamentalismo religioso que cualquier otro país del Medio Oriente, con toda la seguridad. Israel está mucho más cerca del fundamentalismo religioso, con todos estos partidos de orientación religiosa, está mucho más cerca del fundamentalismo religioso que cualquier otro de los países del Medio Oriente, sin duda alguna. Este partido Judaísmo Unido de la Torá, de nuevo, es un partido religioso, es un partido fundamentalista, es un partido que se opone a la solución de los dos estados porque básicamente se basa en la creencia que hay unos derechos religiosos excluyentes que afectan a los palestinos y que tienen sencillamente que salir de la tierra que Dios le prometió a los judíos y que en consecuencia los palestinos tienen que buscar para dónde se van. Este partido, Israel Baitenu, hace parte de la coalición, sí hace parte de la coalición actual que formó gobierno. El líder de ese partido es Avigdor Lieberman. Avigdor Lieberman viene de Europa Oriental, de hecho representa también a estos rusos que migran a Israel, que reciben la ciudadanía israelí y que empiezan a hacer política porque tienen un poder económico muy fuerte. El partido se define a sí mismo de centro-derecha, pero de centro-derecha no tiene nada. Es mucho más radical que el Likud mismo, muchísimo más radical que el Likud mismo. Y el mismo Lieberman, en su momento, ha sido supremamente agresivo con los palestinos. Estas son algunas de las frases de Avigdor Lieberman. Hay que ahogar a los palestinos en el Mar Muerto, porque el Mar Muerto era el punto más bajo en la tierra, no solamente por el hecho de ahogarlos, sino por el hecho simbólico que era el punto más bajo en la tierra, entonces ahí había que ahogar a los palestinos. Los árabes israelíes, desleales con Israel, merecen ser decapitados a hachazos. A propósito de los palestinos del 48, los palestinos que son ciudadanos de segunda clase en Israel, que los israelíes incluso ni siquiera los llaman palestinos, sino los llaman árabes israelíes, y para Lieberman lo que había que hacer con ellos era decapitarlos a hachazos. A propósito de algún respaldo, que no se puede hablar de respaldo total, que Egipto le ha dado a los palestinos, la posición de Lieberman con este apoyo egipcio, sobre todo en la operación Borde Protector de 2014, fue que Israel debería bombardear la represa de Asuán, o sea, la principal represa que hay en Egipto, e inundar todo Egipto para castigarle por su apoyo a los palestinos. Entonces, difícilmente se puede plantear como un partido de centro o de centro derecha las perspectivas de Lieberman, sin duda alguna no. O sea, de milagro no pidió ser primer ministro, así como lo pidió Naftali Bennett. Pero aún así, en este gobierno muy seguramente le van a dar, en caso de materializarse, como todo parece que se va a materializar este gobierno, muy seguramente le van a dar uno de los cargos más importantes. Pues si no va a ser el de primer ministro, pero seguramente va a ser ministro de Defensa, como ya lo fue en el pasado, o ministro de Relaciones Exteriores también, como ya lo fue en el pasado. Y empiezo a cerrar con los dos partidos árabes. Este es uno de los argumentos que usa Israel para decir que es una democracia, y es reducirlo, en un enfoque totalmente reduccionista, reducirlo al ejercicio electoral. Es democracia porque hay votación, porque ahí se puede votar, y los árabes, entre comillas, árabes no palestinos, porque reitero, son incapaces de decirles palestinos, los árabes pueden votar y tienen partidos políticos. Yo una vez le decía
al líder del sionismo aquí en Colombia, con el cual he confrontado en muchísimas ocasiones. Él decía, no, pues si ese es el criterio, entonces usted estaría dispuesto a aceptar que Irán también es democracia, porque en Irán también votan, y en Irán también hay partidos políticos, y en Irán las minorías también pueden votar y hacer parte de partidos políticos, entre ellos los iraníes judíos, que son minoría y que tienen garantizados permanentemente escaños en el parlamento iraní. Entonces, evidentemente esta comparación con Irán le ofendió bastante, pero ese es el problema al cual se enfrenta esa visión de la democracia israelí, ¿no? Que uno lo compare, si el tema es netamente nominal por votación, pues que lo termine comparando con Irán o incluso con Siria hace poco. Hubo votación también, Gaddafi también. Si Corea del Norte vota, pues igual, ¿quién va a ganar? Entonces, el hecho de la votación no es garantía de democracia. Aún así, es cierto que hay partidos de los palestinos del 48 en Israel con unas condiciones políticas totalmente desfavorables. Normalmente la ley electoral israelí ha puesto un umbral electoral, umbral es un porcentaje mínimo de votos que se logren para poder conformarse y seguir existiendo como partidos, un umbral bastante alto que perjudica muchísimo a estos partidos árabes. Por esto, en muchas ocasiones les toca presentarse como coaliciones, como una lista árabe unida o como una coalición en general. La coalición actual, el partido Ra'am, que es el más importante de este partido, es liderado por Mansur Abbas, que es el que está en la foto. La propaganda israelí inmediatamente lo asoció con hermanos musulmanes, con la hermandad musulmana y con una propuesta islamista. Recuerden ustedes que hay una diferencia entre ser musulmán o ser islamista. Ser musulmán es el creyente del Islam, pero islamista es el que le da un uso político a ese Islam. Entonces, la propaganda israelí inmediatamente lo acusó de ser islamista, o sea, intentar o de tener una agenda basada en la religión. No es cierto, pero aunque fuera cierto, los israelíes no tendrían por qué espantarse porque la mayoría de los partidos de ellos tienen agendas basadas en la Torá, agendas políticas basadas en la Torá. Entonces sería una manifestación más de los partidos religiosos que hay en Israel. Es un partido antisionista, con claridad, claramente es antisionista, y apoya la solución de los dos estados. Este partido hace parte del gobierno de coalición. Ustedes estarán preguntando que cómo un partido palestino puede ser parte del acuerdo de coalición y del gobierno israelí con todos estos personajes tan radicales que vimos antes. Hace parte de como una pequeña estrategia, y se puede llamar así, para presionar en algún momento al gobierno israelí. Este partido, aunque pequeño, con poquitos escaños, en caso de retirarse la coalición, pues sencillamente generaría o obligaría a unas nuevas elecciones en Israel y se caería todo el sistema de control de poder que estaría teniendo en este momento Naftali Bennett y Yair Lapid. Entonces es una especie de apuesta como para intentar frenar las decisiones de Bennett o frenar las decisiones de Lapid en lo que sea posible. ¿Sí? Es una especie de apuesta. En lo personal no creo que sea muy productiva, o sea, que sea muy real el poder que tenga para frenarlos, pero al menos esa es la estrategia que se tiene. En el pasado esta lista árabe unida, o también se llamaba lista conjunta, tenía este otro líder, que se llama Ayman Odeh, y que es de otros partidos que se llama Hadash, que en este momento, sin embargo, no quiso acompañar a Ra'am necesariamente en la coalición con los otros partidos israelíes, pero hace parte del espectro de partidos políticos de Israel. Conclusión, y voy a quitar la presentación de la pantalla para empezar a leer los comentarios de ustedes. Conclusión, no es muy esperanzadora esta o cualquier otra coalición de gobierno en Israel. Por varias razones, porque no hay una voluntad real para la solución de los dos estados,
porque cada vez que necesitan hacer populismo lo hacen a costa de los palestinos, porque los partidos pequeños radicales tienen mucho poder y porque, entre otras cosas, hay una confluencia muy clara de partidos de orientación religiosa fundamentalista o extrema dentro de Israel. Y ya la historia nos ha demostrado que no es garantía que alguien que en Israel se defina de centro o de izquierda sea muy diferente a lo que vaya a ser el Likud. De ninguna manera, de ninguna manera. Eso ya también ha ocurrido en el pasado. Entonces, por esta razón, quise hacer como esta charla de hoy, ¿no? Y tratar de poner sobre la mesa esta característica del sistema político y sistema de partidos de Israel. Voy a empezar a leer los comentarios muy rápidamente. Luis Gabriel Montoya, un gran saludo, como no. Bienvenido y qué alegría tenerlo por acá. Luis Fernando Cadavid, contento de estar en estos espacios, siempre bienvenidos todos ustedes, y si quieren invitar más personas, siéntanse con toda la tranquilidad de hacerlo. Este es un espacio para reunirnos en familia. Yo siempre desde el año pasado les decía, esto es como la antigua, ¿no? Como la usanza antigua, donde el abuelo prendía el radio y todos los de la familia se reunían alrededor del radio a escuchar este tipo de discusiones, este tipo de debates. Esto es una especie de familia latinoamericana que hemos construido acá reunidos en torno a Palestina. Marcela Rojas, un gran saludo. Mireya Arias, nuestra querida hermana y amiga Sonia Martínez también. Escribe la doctora Sonia Martínez, un ejemplo de los extremos del bipartidismo puede ser el Frente Nacional en Colombia. Sí, de hecho, doctora Sonia, usted recordará que autores llamaban al Frente Nacional en Colombia un régimen consociacionalista, en otras palabras, una especie de dictadura constitucional. Esos son los problemas del bipartidismo. María Jaramillo, para Netanyahu hubo fraude emulando a Trump. Para los gobernantes ególatras no hay otra explicación para perder. No, y María, y es que hay otra cosa, y menos mal lo mencionaste, que lo estaba dejando pasar por alto, y es que uno de las grandes necesidades de Netanyahu era aferrarse al poder. No podía perder bajo ninguna posibilidad, porque siendo primer ministro él tiene o tenía inmunidad frente a investigaciones. Si deja de ser primer ministro, pues pierde esa inmunidad. Y eso es lo que le va a pasar ahorita. Él va a perder esa inmunidad en un momento que no le conviene, porque la Corte Suprema israelí lo está investigando por corrupción y por tráfico de influencias. Entonces, no solamente es perder el poder, sino es enfrentar la posibilidad de irse preso, ¿sí? Ese es el gran dilema de Netanyahu. Por eso es que estuvo dispuesto a ir a hacer una sangría en Palestina con tal de hacer populismo con los litros de sangre palestinos e intentar quedarse en el poder, atornillarse en el poder un tiempo más. Aparentemente no le funcionó y aparentemente va a tener que entregar el poder y enfrentar el mismo tribunal israelí. María Jaramillo es un asesino confeso, líder de Yamina. Increíble que pueda decir lo que dice con toda impunidad. No, pero María, infortunadamente muchos políticos israelíes lo han dicho estando activos. O sea, Lieberman, cuando dijo de ahogar a los palestinos en el Mar Muerto, lo dijo siendo ministro de Defensa. La ministra de Justicia, entre comillas, israelí de hace unos años, siendo ministra de Justicia, dijo una frase bastante bizarra también, bastante turbia, criminal, en su momento a propósito de las madres palestinas. Decía que las madres palestinas les tenían que abrir el vientre y sacar las serpientes que llevaban por dentro. Y era la ministra de Justicia israelí. Entonces, ¿cómo? O sea, lo que dice Naftali Bennett no es muy diferente a lo que en su momento lo decía Lieberman, o decía esta ministra de Justicia. Marcela Rojas, qué panorama tan oscuro para Palestina con este líder sanguinario de Yamina, sionismo puro y duro. Así es. Aidaluz Ocampo, un gran saludo para Aidaluz. Dice, la mayoría de los partidos mantienen una postura antipalestina y legitiman la ocupación. ¿Qué le queda a Palestina en ese panorama? Por eso es que soy pesimista, porque no hay mayor diferencia entre un gobierno de A, un gobierno de B, un gobierno de Netanyahu, un gobierno de Benny Gantz, un gobierno de Naftali Bennett. No hay mayor diferencia, realmente no hay mayor diferencia. Sonia Martínez, este grupo Partidos Sionistas, una asociación para delinquir, así es.
Aida Luz Piñeros dice, muy triste la situación palestina con este estado que les pusieron encima Israel, pareciera una problemática sin fin. Infortunadamente. Por eso siempre digo que la paciencia que tienen los palestinos es una paciencia que difícilmente uno encuentra en otro pueblo. O sea, y la capacidad de, la resiliencia que tienen los palestinos. Enfrentarse a un día a día a pesar de todo este panorama, ¿no? Que parece que no tiene un camino distinto, ¿no? Escribe la doctora Sonia Martínez, ¿cuál es la tendencia política partidista mayoritaria de los israelíes en el exterior? No, son muy variados, doctora, son muy variados. Eh, Hay desde seguidores del sionismo más duro, sobre todo en la Argentina. Los que están aquí en la Argentina nos pueden acompañar en esta idea, ayudar a encontrar exponentes del sionismo más radical, como otros que pueden ser incluso de tendencias un poco más centradas. Hay de todo realmente. María Jaramillo, ¿solo hay un partido árabe en medio de tantos? No, no es un solo partido, de hecho. Lo que pasa es que, como les decía, las leyes electorales israelíes los obligan a irse en coalición, porque si se van por aparte, si se van por separado, terminan desapareciendo incluso como partidos políticos. Entonces les toca ir como coalición. Por eso es que se presentan como, a veces se les ve es una sola lista, pero de hecho no, hay varias. Luis Gabriel Montoya dice, gracias por un gran abrazo, agradecidos por esos espacios, un gran abrazo también, Luis Gabriel. King Diano Santa María dice, mil gracias por la exposición, muy interesante. Héctor Giovanni Cano, ¿cómo le va Héctor Giovanni? Egresado al primer curso, parecía implicaciones de un olvido. Hace 25 cursos, Héctor David. Increíble, bienvenido, como siempre está a su casa, ojalá nos pueda acompañar en las siguientes tertulias, siempre los miércoles a esta hora, 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, 4 a 5 de la tarde, hora venezolana y chilena, 5 a 6 de la tarde, hora argentina. Bienvenido. Leonardo Garzón, gracias por la charla. ¿Usted cree que dentro del sistema político israelí no va a haber una negociación con los palestinos ni solución de los dos estados? No. No, Leonardo, durante mucho tiempo yo era optimista con la solución de los dos estados, hoy no lo soy. Hoy creo que la colonización israelí acabó la solución de los dos estados y la acabó en la medida en que ellos no van a retirar sus colonias y con las colonias por dentro pues es materialmente imposible. Sí, es materialmente imposible con las colonias por dentro y no las van a quitar. Pero también se niegan a la solución de un Estado binacional con igualdad de derechos. ¿Sí? Y se niegan drásticamente, incluso tienen leyes para negarse a eso, y es la ley que sacaron hace unos años, es una ley premoderna, es una ley como si estuviéramos en la Europa del siglo XVI o del siglo XVII, donde se define a Israel como un Estado-nación, no sé de dónde se definen como nación en términos modernos, pero se definen ellos, sin embargo, así como Estado-nación para los judíos del mundo, excluyendo a los palestinos de entrada. Entonces, ni la opción de dos estados ni la opción de un solo estado. No creo que en este momento soy pesimista con la solución de uno y de los dos estados. Y que si va a haber algún sistema político israelí que le apueste a la negociación, pues ojalá sería lo ideal. Pero aquí viene una lógica clara de negociación. Cuando uno estudia teoría de la negociación, uno sabe que los que negocian no negocian por amor ni por cariño. Los que negocian porque en la negociación van a encontrar una ganancia más grande a la que encontrarían si continuaran en las hostilidades. Esta cosa elemental de cualquier negociación no se aplica para Israel, porque Israel en una negociación no iría a encontrar nada mejor de lo que ya tendría a través de la usurpación. Entonces, en ese sentido, pues no hay incentivos para que Israel negocie y el sistema internacional no presiona a Israel, no sanciona a Israel, para que se sienta a negociar y para que cumpla las resoluciones que está violando las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, pues, sencillamente no hay una lógica para que los israelíes negocien, y menos con ese radicalismo que vimos que caracteriza a los partidos. Dice Juliana Quiroga, detrás de todo el análisis político sería bueno hacer otro apartado para analizar las alianzas internacionales, por aquellos los intereses económicos que existen alrededor del gasoducto, que está muy cerca de la Franja de Gaza. Mira, Juliana, que me parece que es un tema casi de una tertulia, esta lectura geoeconómica de la ocupación. Me comprometo a investigar lo necesario para hacer una tertulia sobre ese punto, me parece muy interesante.
Mireya Arias Durán, independiente de quién asuma el poder en Israel, se puede decir que parte de la debilidad palestina obedece a que para parte del mundo árabe el problema palestino ya no es su prioridad o no está atento a su agenda como punto de interés. Sí, de hecho ese es uno a la pregunta de Mireya Arias, ese es uno de los dolores que dio cuando Emiratos y Bahrein y Marruecos y Sudán, pero sobre todo Emiratos y Bahrein hicieron lo que hicieron. Porque independiente que ellos sean soberanos, autónomos en las decisiones de política exterior que toman, pero por un lado rompen el bloque árabe, lo acaban de romper más bien, y por otro lado le envían un mensaje a Israel a propósito que el único medio de presión que había, que era la reticencia de los árabes, ya no iba a estar, ¿no? Entonces, sí, eso es también independiente de lo que pasa en Israel. En este momento Palestina también tiene una situación mucho más débil, en parte por esta fractura del mundo árabe, lo que plantea Mireya Arias, eso es claro. Sonia Martínez, la genética relacionista sería un boom investigarla. Bueno, un reto para los genetistas. Aquí en Colombia tuvimos un genetista árabe, libanés, ¿no? Emilio Yunis, el doctor Emilio Yunis. Muy buen genetista. Sería bueno pasarle la investigación a él. Marcela Rojas, muy desesperanzador. ¿Hasta cuándo les va a durar esta paciencia de los palestinos? Claramente no hay camino conciliatorio. Concuerdo con Marcela Rojas totalmente. Muchas gracias, siempre comprometido con la causa palestina. A usted, Mireya Arias. Saludos, profesora de la UMNG de la Universidad Militar. Un gran saludo para la profesora Mireya Arias. Bienvenida en estos espacios y muchísimas gracias a la Universidad Militar por todo el apoyo que nos ha dado, no solamente en estos espacios, sino también con equipos de pasantías y siempre abriéndonos la posibilidad para hacer debates y conferencias allá. Un gran saludo a todos el equipo de profesores de la Universidad Militar. Valencia González, muchísimas gracias. Lina Camila Arrieta, no hay ningún partido que tenga posición menos radical frente a Palestina. Meretz, y de pronto Meretz es el que medio se ofrece, Lina Camila, como no tan agresivo en contra de los palestinos, pero volvemos a lo mismo, terminan siendo matices de lo mismo, ¿no? Unos más, otros menos, pero terminan siendo matices de lo mismo. Mabel Hassan, muchas gracias por esta nueva charla tan interesante como siempre. Mabel, a ti muchísimas gracias. Un saludo al pueblo argentino y también mi pesar y mi solidaridad con el pueblo argentino por la situación tan caótica que está viviendo con la pandemia en estos momentos, ¿no? Espero que ya la situación haya mejorado un poco, pero los hermanos argentinos están siendo muy golpeados. Los colombianos también estamos manejando estadísticas nada favorables, nada alentadoras, pero sin duda alguna Argentina estaba mucho peor que nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Espero no haberlos aburrido la tarde de hoy, que me correspondió la fortuna y el honor de haberlos acompañado en la tertulia, no solamente como comentarista, no solamente como moderador, sino hoy como parte activa de la tertulia. Un gran abrazo, mi invitación es para el próximo miércoles. Bueno, antes de eso, los días martes, para que no se confundan, los días martes, la Universidad de los Andes organizó un ciclo de conferencias, de 5 conferencias. Estas vendrían siendo a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, 7:30, hora venezolana chilena, 8:30, hora argentina. La Universidad de los Andes es una universidad también, al igual que la militar, al igual que el externado, al igual que Rosario, es una de las universidades de mayor prestigio tal vez aquí en Colombia, y nos organizó un ciclo de conferencias. Eso está ocurriendo los martes. El equipo de trabajo se comunica con ustedes y les envía las instrucciones de ingreso, y los miércoles vamos a continuar con nuestras tertulias. Siempre tengan claro que son dos actividades diferentes. Los miércoles vamos a continuar con nuestras tertulias y el próximo miércoles, si todo sigue como está planeado, nos va a acompañar desde Edimburgo una investigadora palestino-chilena para hablar de el apartheid hacia los palestinos. Sí, es una presentación muy académica, muy juiciosa, que tuve la posibilidad de escuchar hace poco, y ella muy gentilmente aceptó acompañarnos. Entonces, invitadísimos para el próximo miércoles, imperdible esta tertulia. Inviten a las personas que quieran invitar, que nos quieran acompañar, y como siempre, bienvenidos para todos ustedes. Un gran abrazo a todos, a la doctora Sonia, a María, a Yasmín,
a Mariana, a Fallis, nuestro querido amigo Fallis y Madi, a Angie, Natalia, a Aida Luz, a Alberto y a Marcela y a todos ustedes un abrazo y mucha suerte y a cuidarse en sus casas y sus familias. Que estén muy bien. Nos vemos el otro miércoles. Perdón.